Seguimos con el capítulo 16, desde el versículo 17. Apocalipsis capítulo 16, desde el versículo 17. Dice Dios en su santa palabra: Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una grande voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho es. Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la ciudad grande fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Amén. Oremos, hermano. Gracias, Padre Santo, te damos en esta mañana nuevamente, porque tú nos das permiso, Señor, para que podamos, en la dirección del Espíritu Santo, exponer la palabra que dejó tu Hijo amado con relación al presente, Señor. Que tu iglesia vive pendiente de ese día cuando se cumplirán estas cosas y cuando seremos arrebatados para estar contigo. Queremos que nos bendigas en esta mañana, Señor. Y tú, Creador de los espíritus y Señor de los espíritus, en esta mañana queremos que tu Espíritu Santo nos fortalezca el corazón, nos abra la mente para recibir la porción de tu santa y bendita palabra en esta hora, en esta mañana, para que esa palabra la podamos retener y practicar en esta breve vida que nos queda como creyente y peregrino en este mundo, de la cual tu Hijo nos dejó como la luz y la sal de la tierra. Y que así en todo lo que hagamos tú seas glorificado, Señor. Y sabemos que este libro que estamos leyendo y meditando, analizando, para algunos es difícil, pero para otros, en la obediencia del Espíritu Santo, será más comprensible cuando dobleguemos el alma, el corazón, a los dichos de la boca de tu Hijo. Ayúdanos pues en esta mañana y bendícenos. Te lo pedimos para nosotros como para todo tu pueblo, donde quiera que estén con este propósito de escudriñar las Escrituras, aprender de ellas, divulgar el mensaje de salvación para bien de todos los pecadores y para la recreación de tu amada iglesia. Bendícenos en esta mañana y te lo pedimos en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, llegamos a la 7ª copa, ¿no? Y el 7º ángel derramó su copa por el aire, y salió una grande voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho es. ¿Sabe que Dios en todas las Escrituras, hermanos, siempre tenemos que tener en cuenta esto, muy importante, que Dios tiene para todo un principio y un final? Es aquí, en toda esta creación humana, en este lugar que Él colocó en este planeta, ¿no? Para allá no sabemos todavía, pero sí Dios nos enseña que fijemos y pongamos atención siempre a eso, un principio y un fin. Entonces, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra y cumplió ese ministerio del Padre, y que Él estaba, como dice la Escritura, diseñado también ese plan de salvación. Y Él lo repitió y lo dijo: yo he venido a buscar lo que se me ha perdido. Entonces, en ese plan de salvación de la Trinidad, hubo un principio cuando nosotros nos perdimos, pecamos y nos llegamos a rebelar contra Dios allá, nuestros padres. De ese entonces Dios sentenció que la vida de nosotros sería en esta tierra, ¿qué? Corta en cuanto a esta preparación del cuerpo, corta.
porque llegó el momento cuando también Dios le dijo que todos cuantos creemos en Él, llegaría un fin cuando nos convertiríamos ¿en qué? En polvo, porque polvo somos. Pero los que hemos revivido, los que tenemos una nueva criatura, los que tenemos la seguridad de la salvación eterna, los que tenemos la seguridad que Dios nos dará a nosotros un cuerpo nuevo sin pecado, ¿verdad? Como Él lo ha prometido, a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, como lo tenemos en la Escritura. Y eso se está cumpliendo con muchos hermanos que ya están allá, pero no tienen el cuerpo nuevo, esperando la unificación ¿de qué? De toda la iglesia, cuando entonces el Señor en esa perfección nos dé entonces, como Él dice, un cuerpo nuevo, un hábitat nuevo allá en la presencia. Y nos ha prometido entonces que conoceremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como son ellos, pero cuando estemos allá en la perfección, a la manera que Él nos va a pasar por unos lapsos de glorificación, vamos a llamarlo así, porque esa es la última parte, la glorificación, cuando el Padre entonces nos dé su bendición y nos llame hijos de Dios para siempre. Bien. Entonces, en todas estas cosas, el Señor Jesucristo, como lo vemos en la Escritura, cuando Él consuma la obra en la cruz, que dijo, consumado es, consumado es, consumado es. Es decir, realizó la obra con el plan del Padre, Él y el Espíritu Santo. Consumó la obra y la puso a la disposición ¿de quién? De toda la raza humana, ¿verdad? De todos los tamaños, de todos los estratos sociales. Tenemos la oportunidad, y ya los que hemos aprovechado esa oportunidad, de confesar a Dios y recibir de Dios el perdón, ¿verdad? Y la seguridad de la vida eterna. Y esa consumación está a la disposición ¿de quién? De toda la humanidad, todo hombre que en pecado, en el almanaquito que han recibido de la BBN, hay ese texto muy llamativo: mirad a mí todos los términos de la tierra y sean salvos, porque yo soy Dios y no hay más, no hay más. Eso es importante. Es decir, que la consumación de esa obra en la cruz fue tremenda, grande, que así como los ángeles se gozaron allá cuando el Señor Jesucristo nació, que cantaban ¿qué? Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas. Se gozaban la creación angélica en saber que vino el Salvador del mundo conforme lo estaba prometido en la Escritura. Bien, ya es la primera vez que Cristo vino a la tierra en esa forma, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo vuelvo a repetir. Ahora que bien, esa consumación, hermano, fue una sola vez, ¿verdad? Canto, porque cuando leemos en la carta a los Hebreos, dice que ya Cristo no vendrá en esa forma otra vez para morir por segunda vez, una sola vez. Y esa palabra consumado resonó en los cielos, y toda la jerarquía angélica dieron el amén y el aleluya a Dios, porque ya estaba realizado el plan de salvación para los hombres. Ya eso que Dios mandaba en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, que muera ¿quién? Que muera el pecador. Bien. Y el que moría sin esa gracia del Señor Jesucristo, ¿qué pasó? ¿Cuándo creó Dios el infierno y el lago de fuego? ¿Cuándo lo creó? Ustedes han leído cuando los dos primeros hijos de Adán, pecaron. ¿Qué hizo Caín? Y Dios absolvió a ese asesino, a Caín, que lo marcó en todas las Escrituras el camino malsano de Caín. Quiere decir que en los humanos ya Dios preparó una cárcel ¿para quién? Para el alma de Caín. ¿Bien? Así como preparó un lugar de salvación para Abel el santo, también Dios nos enseña en la Escritura una cárcel para que Caín pagara
y estará pagando si no fue salvo, y si Dios nos enseña en la Escritura, bueno, no se salvó, porque fue un asesino, ¿entiendes? Y además de eso, mire, para que vean cómo se extiende eso, Dios les enfrentó con Caín, y Caín, bueno, ¿cómo le contestó a Dios? Aquí, así como desprecio de aquí, me echas de tu presencia, y cualquiera que me consiguiera, yo no sé qué, el otro, ¿verdad?, me matará, dijo él. Dios le puso entonces una marca. Ahí hay muchos misterios no revelados, muchas cosas que Dios no quiso explicarlas mucho para que no nos llenáramos de tantos argumentos. ¿Por qué? Porque yo sabía que nos íbamos a enredar muchas cosas, pero sí tenemos el Espíritu Santo que nos dice cómo trae Dios la simiente mala y la simiente buena. La simiente buena, ¿por quién? Por Abel. Y la simiente mala, en toda la Escritura Dios habla de la simiente mala. Incluso el Espíritu Santo usó al apóstol Juan, este mismo que está escribiendo, para que hable de la vida, del camino de ¿quién? De Caín, que siendo malo mató a su hermano. ¿Bien? Y entonces, ¿qué pasó? Que ahí vemos un desdén, un desprecio de Caín, que cuando se enfrenta con Dios allí, y le dice, me voy de tu presencia, pues, porque tú me estás echando. Y sin embargo Dios le dice, mira, la puerta está abierta, ¿verdad? Y el pecado está allí. Ahora, si tú rectificaras, confesares, sabes que tendrás remisión, pero al contrario, le dio la espalda y se fue. No sucede así en la vida con millones en toda la historia del hombre pecador. Bien. Nuestros hijos oyen el Evangelio, nuestros familiares oyen el Evangelio, nuestros vecinos oyen el llamado de Dios. ¿Y qué le pasa? No me gusta eso. Yo no quiero ser fanático, yo no quiero estar en una iglesia todos los domingos, nada de esto. Todo es sabiendo que es para quién, para su propio bien, para su enseñanza, para que se le aclare la mente, para que lea la Escritura, para que tome las promesas de Dios, para que crezca conociendo a Dios. Hay muchas personas intelectuales en materia de este mundo, en ciencia de este mundo, pero en Dios son ¿qué? Cero. En Dios son cero. Yo ayer estábamos por casualidad hablando de él, y la Biblia tenía razón. ¿Y usted sabe quién escribió ese libro? ¿Quién es? Un sacerdote creyente cansado del desprecio que los intelectuales, ¿verdad?, de la Primera Guerra Mundial tenían contra Dios. Y ese sacerdote, bueno, ahora haya creído realmente, porque los argumentos que él presenta en ese libro, dándole veracidad a los dichos de Dios, en ese libro, ese sacerdote, que él, mira, refuta toda la ciencia de los hombres preparados que hasta ese momento recopila allí como 130 sabios en todas las materias del mundo, refutándolo. Y la Biblia tenía razón, porque es veraz lo que Dios dice en este libro. Y ahora pues ese sacerdote haya realmente creído, y sea así, Dios lo va a premiar, porque a través de ese libro muchas personas han venido a tener un conocimiento acerca de las Escrituras, acerca del verdadero Dios, acerca de ese Dios trino, acerca del amor de Dios, ¿entiendes? Y la veracidad de las Escrituras, y que Dios no miente, y todo cuanto Dios ha dicho se ha cumplido ampliamente. Entonces, ese libro es importante. Lástima que lo mandaron a retirar por muchas disputas entre los intelectuales y las universidades y las naciones. Lo que quiero es que allí en ese libro, oye, un hombre glorificando a Dios por el bien de la humanidad y señalando a los sabios que vuelvan a Dios, ¿entienden? Ahora yo les digo, porque ustedes creen que Isaac Newton, ¿verdad?, el inglés, allá en el 1860, ¿no?,
Él empezó a escudriñar las escrituras como un científico en todas las materias y empezó, y como la rama de él venía de unos creyentes, llegó el momento que se enfrentó con Dios y confesó a Dios y se consagró a Dios y le dio estudios a las escrituras. Y mira, Isaac, ese inglés, Sir, o lo dice Sir porque él, así se pronuncia en los libros, ¿no? El señor Isaac Newton, ¿no? Entre ellos, y explicó muchas cosas muy importantes acerca de la escritura, y entre ellos que no pudo dilucidar nunca el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Porque Dios no le dio mucho conocimiento acerca de esto, pero sí ensalzó a Dios en su historia. Preparó el calendario gregoriano que tenía su defecto y es el que actualmente nosotros nos regimos en el mundo entero, nos regimos por ese calendario gregoriano, ¿entiendes? Y muchas cosas más. Entonces, ¿qué resulta? Que entre ellos siempre hay los intelectuales a quien Dios ilumina, a los llamados científicos en el mundo, Dios los ilumina. He leído y he oído a otros profesores, porque yo vivo enfrente de un ministerio donde hay muchas personas que se dicen y que letrados, ¿no? En muchas cosas, y hablan de las personas que han venido a conocer a Dios en la NASA y otras cantidades de agencias científicas que se unen para escudriñar la Biblia, ¿bien? Y esa gente se han interesado porque a través de esos telescopios y esos viajes que han hecho constantemente con esos aparatos, bueno, han descubierto que lo grande que es el universo, y han hecho comentarios, historias y de todo, pero siempre como el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, tiene siempre una tecla que le está diciendo, pero hay. A esa conclusión llegó Sócrates 420 años antes del Señor Jesucristo. Sócrates, en su filosofía diversa, él llegó a pensar, es que hay un espíritu, ¿qué? Superior, creador, y eso lo llevó. Cuando Platón recibe los conocimientos y los ensayos de su maestro Sócrates, bueno, creó lo que se llama la escuela platoniana, ¿entiendes? Para refutar también a muchos científicos de que sí existe un verdadero Dios, un espíritu superior, los griegos, ¿no? ¿Entiendes? Etcétera. Pero eso no es la idea que venimos hoy, sino que hablando de todas estas cosas, el camino de Caín siempre le ha interesado aún a la gente más buscadora de conocimiento, ¿bien? Pero la respuesta está en ¿dónde? En la palabra. Pero lo buscan fuera de la palabra. Y si nosotros leemos con cuidado, cuando Dios se enfrenta a Caín y el camino de Caín, muchos intelectuales, muchos sabios, muchos poderosos en la vida han seguido el camino, pero no el camino de Abel, el justo. Y eso es bueno. Y es por eso es que el Señor Jesucristo, cuando vino, alabó al Padre diciéndole, te alabo Dios, Padre, Dios del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas ¿de quién? De los sabios, de los entendidos, y se los revelaste ¿a quién? A estos pequeños, Padre, porque así te agradó a ti bien. Y es por ello, hermano, que muchas veces yo le decía a una persona, mira, yo he visto en las quebradas, cuando yo era muchacho, predicábamos el evangelio, por ahí nos encontramos siempre con el grupo de hermanos pentecostales, bravos y alegres como ninguno, conversadores, pero no le tenían miedo ¿a quién? A nadie, y predicaban a los más humildes y necesitados de la palabra de Dios. Es por eso, dándole honor a esas expresiones del Señor Jesucristo, que hayas escondido estas cosas de los sabios y se las hayas revelado ¿a quién? Porque ¿quiénes fueron los 12 apóstoles? Científicos al estilo de la NASA o de las grandes academias, pescadores, leñadores, cobradores, sembradores de higos, de otras cosas, campesinos, hombres humildes. Los únicos más adelante, más intelectuales, eran 5 nada más que estaban marcados allí, que es Mateo, los hermanos de Zebedeo y Judas y Lucas.
Los malos demás eran hermanos comunes, pero ricos y sabios ¿en qué? En Dios, hermanos. ¿Y portadores de qué? Del don especial de la presencia de la Trinidad. Y Dios le abrió ¿qué? Y les llenó ¿qué? El corazón, hermano, amor al prójimo. Y fueron los fundadores, después del Señor Jesucristo, el fundamento de la iglesia. Los hizo sabios. Y es por ello que murieron todos como. La mayoría de ellos murieron de una forma como mártires, ¿verdad? Y esos son los primeritos que Dios va a llamar en el tribunal de Cristo. Buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho. Eso es grande. Empezamos con el Señor Jesucristo, ese carpintero. Claro, claro. Pero para demostrar a nosotros los humanos la humildad y la sencillez que Dios quiere ver en una creación, porque además que aportamos el veneno del árbol de la ciencia y del bien, no hay ser humano que no tenga el producto del árbol de la ciencia y siempre se lo he repetido aquí como 100 veces, por más que hacen los exámenes de sangre con la ciencia más avanzada, siempre ahí hay unos argumentos, elementos, unos factores que aporta la sangre que no hay cómo probarlo en el mundo entero. Lo demás sí lo pueden probar, pero eso no han podido. ¿Por qué? Porque ese algo que desapareció. Ese algo no existió más porque Dios lo escondió o lo desapareció. Como lo dije el otro día, el árbol de la ciencia del bien y el mal es el extracto negativo de la tierra, porque Dios le quiso ponerlo allí para probar lo que Él creó al hombre a imagen y semejanza, sabio, sapiento en todas las cosas. ¿Bien? Pero también le puso el árbol de la vida, el extracto bueno, positivo que tiene la tierra, la creación. Bien, porque el hombre es el sexto elemento a imagen y semejanza de Dios. Y Dios le puso para que viviera comiendo del árbol de la vida. Pero el pecado nos llevó. Entonces, viendo esto, el camino de Caín, por primera vez Dios creó el infierno, una cárcel. ¿Para qué? ¿Cómo se llamaba entonces en la antigüedad, en la carta, en el hebreo? ¿Cómo se llamaba entonces ese infierno allá? El Hades, ¿verdad? Porque como no había mucho conocimiento y los patriarcas estaban muy ocupados, que tenían comunión con Dios, no dejaron muchos escritos tampoco, porque eran perseguidos como toda la vida, como lo dice el capítulo 11 de los Hebreos. Siempre el Hijo de Dios ha sido perseguido por el mal. ¿Por qué? Porque hay un imperio en las nubes, malicias espirituales en los aires, siempre impidiendo que el portador de la palabra de Dios no cumpla el propósito que Dios quiere. Entonces, claro, en eso uno tiene que saberlo, porque Dios empezó a hablar así, sencillamente, hasta que aclaró todo lo demás, y todo lo demás lo puso al día, ¿verdad? Ya sabemos en los evangelios que existe un cielo, infierno, y que se llama el Hades, en griego, que significa el infierno. Y sabemos dónde está el infierno, ¿verdad? Sabemos dónde está. ¿A dónde está el infierno? En la profundidad de la tierra. Bien. Y Dios nos explica en la Escritura que hay dos lugares a donde se manda Dios a las almas para allá abajo, y a los malos espíritus de Satán. Uno, Satán, para el abismo, y las almas de los humanos para el Hades. Son dos lugares, no se ligan, están allá abajo, solamente Dios sabe cómo es, pero no se ligan. ¿Por qué? Porque Dios un día llamará a todos los ángeles malos caídos del abismo a dar cuenta allá en el gran trono blanco. ¿Bien? Y también las almas condenadas, Dios las llamará en la segunda resurrección a dar cuenta en ese tribunal de Cristo que se llama el trono blanco, que despreciaron la salvación y la vida eterna que el Señor Jesucristo le ofreció. Pero después al final todos ellos serán en un mismo lugar. Bueno, porque tú sabes que en el Apocalipsis dice que Dios, después que haya terminado todo, el infierno va a desaparecer, como lo dice en el Apocalipsis.
Y el ángel que cuida la puerta del infierno, también que es un ángel malo, va también a ¿qué? A ser llamado por Dios. Y van a ser lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego, que dice ya que fue preparado ¿para quién? Satanás y sus ángeles. Entonces, en resumida cuenta, hay dos lugares: lago de fuego definitivo para los ángeles malos y las personas incrédulas, ¿no? Que van a ser en el futuro lanzados al lago de fuego. Nosotros los creyentes, entonces seremos llevados definitivamente a las moradas eternas que Dios ha preparado. Usted sabe que le pregunto, Ajá. con otra exposición había dicho que iban a haber escalas. ¿Iban a ver qué? Escalas. Bueno, escalas de castigo, niveles de castigo. Lucas capítulo 13 dice Dios que en el juicio Dios anivelará en juicio todos los males de cada persona. Entonces, hay un niño que muere sin Cristo a los 13 años, a los 14 años, a los 10 años, y si es responsable, bueno, ese niño no hizo tantos males como un malandro de 60 años que asesinó a 100 personas. El castigo para esa persona es para la quinta paila, pero un niño será el castigo más leve. Eso lo dice Lucas capítulo 13. Dios habla de los niveles de castigo, así como habla de los niveles de premio para la iglesia, que se interesa, que trabaja, ¿verdad?, en la vida, en la breve vida que tenemos. ¿Bien? Hoy somos jóvenes y mañana somos viejitos. Va a desaparecer el infierno con el ángel guardián, ese que cuida allí a los muertos. Serán lanzados, dice la Escritura en el Apocalipsis, al lago de fuego. Pero si el Señor en su palabra dice que el lago de fuego fue creado para todo aquel que primero que no obedeció su palabra, que estuvo en contra del Señor Jesucristo, entonces usted está mencionando que van a haber diferentes tipos, digámoslo así, de castigo, cuando hay un solo lago de fuego para todo aquel que no escuchó a nuestro Señor. Claro, pero fíjate, te explico. Muy fácil, hay que escudriñar las Escrituras. ¿Sabe que actualmente ahorita todas las almas humanas que mueren con distintos fallas, ¿a dónde son reclutados? En el infierno, hasta que sus expedientes están hechos, pero les va a llegar el día, el gran trono blanco, allá en Apocalipsis 20, del 1 al 14, ¿verdad? Ahí están explicados para los condenados. Pero cuando Dios termine, que lo vemos allá, en el capítulo 19 y 20 de este libro, del Apocalipsis, entonces cuando Dios va a reclutar o a recoger todos los que están en el infierno, fíjate, todos los que están en el infierno, almas humanas, y las va a lanzar por cuanto no creyeron al Señor y se unieron ¿con quién? Con el diablo y sus ángeles. Entonces, como dice la Escritura, el lago de fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora los que siguieron a Satanás y sus ángeles, la raza humana, como lo vemos aquí, ¿no? Los que tenían la marca de la bestia y el sello de la bestia fueron lanzados. Lo vimos la semana pasada, aquí lo vimos. Entonces van a ser un solo lugar que Dios va a unificar todo. Demonios, fíjate, demonios y almas condenadas de acuerdo a su grado, porque un lago de fuego también se entiende que tiene niveles, ¿verdad? Niveles, solamente Dios lo sabe. Y Dios dice que todos fueron lanzados con Satanás y su líder. ¿Entienden? Entonces, la Escritura es clara. Primero viene un juicio, viene la resurrección de los condenados, la segunda resurrección que está allí en capítulo 20 de este libro. Viene la segunda resurrección. ¿Para quién es la segunda resurrección? Para todos los condenados. ¿Se unificarán con quién? Con Satanás. ¿Y a dónde va a ser lanzado Satanás? Bueno, ¿y las almas que se unieron dónde van? Porque... Ajá, pero se supone, que lo está diciendo. Entonces
cuando usted está mencionando que van a haber diferentes tipos de castigos. Bueno, ya no, niveles de castigo. ¿Por qué? Porque los ángeles creados por Dios siempre han tenido ese trabajo que Dios le encomendó, como dijo el Señor Jesucristo. Cada quien será juzgado por sus obras, buenas o malas. Así como en la iglesia nosotros somos responsables, que vamos a ser juzgados también por cosas negligentes que no hicimos de acuerdo al Espíritu Santo y la palabra. Dios nos sentenciará por eso. Nos quitará, pero oye bien, nos quitará la bendición a la iglesia. Muchos perderán bendición. Pero los que no fueron salvos, que van con, mira, vuelvo a repetir, los que no fueron salvos, un matón que mató 150, miles de almas en esta vida, ¿tú crees que Dios le va a dar un grado 1? De acuerdo en el lago de fuego, de acuerdo a sus malas obras, esa alma de ese matón que mató a miles de almas, Dios tiene que decirle, como violó la palabra de Dios, el séptimo mandamiento: no matarás. Y como él lo hizo, bueno, yo mato a quien quiera. Bueno, yo te espero en qué. Llegó el momento del juicio. Entonces, bueno, tu nivel es alto. Ahora, el lago de fuego, la palabra de Dios habla de niveles de castigo, ¿entiendes? Vuelvo a repetir, un niño de 10 años, de 15 años, mira, hay niños que tienen un coeficiente tan elevado de 8 años que pueden ya son condenados. ¿Por qué? Porque blasfeman contra Dios, como lo vemos aquí. Blasfeman contra Dios. Blasfemar en hebreo original significa maldicen y vituperan a Dios. Eso es lo que significa blasfemar en hebreo original, maldecir y vituperar a Dios. Entonces, ¿qué resulta? Que un niño, cuando Dios sabe que creó el alma, bueno, tiene un coeficiente demasiado elevado, bueno, digno de condenación para el infierno, un lugar de castigo para esa alma, el alma de ese niño. Pero ¿qué pasó? Dios es amor, pero Dios le dio oportunidad, pero ese niño nació y además detrás de ese niño que mató, ¿qué hay? Demonios. Demonios, hermano. Los demonios andan sueltos desde allá antes que nosotros fuéramos creados. Y entonces ellos andan saboteando, como le dio Satanás al Señor. ¿Por dónde anda Satanás? De dar la tierra y dar la vuelta con ella. ¿Acaso que él andaba solo? Millones de ángeles viendo cómo sabotear la tierra de Dios. ¿Bien? Ahora, el lago de fuego va Satanás con sus castigos. Sus ángeles también van a recibir niveles de condenación, porque Satanás va a recibir un nivel muy grande. Bien, y sus ángeles que le siguieron también sus niveles. Las almas que se unieron con Satanás y no creyeron en Dios y mataron al Señor Jesucristo, bueno, también de acuerdo a sus hechos, sus malas obras, serán. Entonces, entendemos clarito en la Escritura que Dios colocó dos espacios, infierno y cielo, más nada, negativo y positivo. ¿Entendiste, hijo? Poquito. Voy a hacer la pregunta de otra forma y vuelvo a hacerla de otra manera. Van a haber escalas de castigo. Eso me está diciendo usted, ¿verdad que sí? Yo quiero que usted me explique si todos van a ser lanzados a la final todos ellos van a ser lanzados al lago de fuego porque pecaron. Y si hay una escala de castigo, ¿cómo va a ser esa escala si todo va a ser terminado? Pero el lago de fuego tiene que nosotros no desconocemos niveles. Por eso Dios lo llama a la expresión, porque es lo máximo. Busca capítulo 13 de Lucas, porque Dios lo llama, hermano. Dios lo llama el lago de fuego, pero Dios no habla mucho del lago de fuego, sino que fue preparado para el diablo. Por eso es que Dios vino a prevenir con tiempo a las almas que fueron creadas a imagen y semejanza de Dios, y para que si pecaron se puedan arrepentir, porque Dios no quiere de ninguna manera la muerte del pecador. Bien, y no, el infierno no es para siempre, el infierno es temporal. Ahora lo que sí es eterno es el lago de fuego donde va Satanás y esas almas que hicieron cosas pequeñas o cosas grandes. Hay almas que en este mundo se condenaron, pero no hicieron tantas cosas tan negras, vamos a decirle. Bueno, pero de todas maneras pecaron contra el Espíritu Santo y tienen que ser lanzados después del juicio al lago de fuego
Pero el lago de fuego tiene niveles, porque Dios nos habla en la Escritura que Dios va a calibrar en su juicio, allá en el capítulo 20, los hechos de cada alma que pecó delante de Él. ¿Entiendes? Y los dos que están en el lago de fuego son el anticristo y el falso. Y no, claro, porque el anticristo y el falso Son los primeros que son. arrastraron millones de seres humanos, hermano. El anticristo y la falsa bestia, junto con Satanás, arrastraron millones de almas. Y lo que pasa es que en este mundo hay personas que viven tan alegres y no se dan cuenta que Dios sentenció y le dijo a Moisés: escribe, Moisés, sabe que vuestros pecados te han tarde o temprano, hermano. Ahora cuando uno ve, hermano, un asesino y mucha gente, muchos gobernantes del mundo entero que han matado, violando la ley de Dios, no matarás, que eso está en vigencia en el mundo entero. Bueno, Dios le dice: bueno, por tus muchos pecados no arrepentidos, tienes un castigo de nivel en el lago de fuego. ¿Quién lo sabe? Solamente Dios. Él es el juez de toda la tierra. Capítulo 17 de los Hechos a los Apóstoles. Capítulo 7 del libro de Daniel. El juez de toda la tierra. ¿Bien? Y como Él es el único que sabe la condición del alma pecadora, y como también sabe la condición de la alma redimida, bueno, Dios nos habla. Premio para los que trabajan y condenación para los que hicieron mal. Uno va aprendiendo poco a poco la Escritura, leyendo. Y cuando uno no entienda ligeramente algo, ponlo entre paréntesis en tu cuaderno, buscando siempre la respuesta del Espíritu Santo en la palabra. ¿Entiendes? ¿Qué conseguiste tú allí en el capítulo 13 de Lucas, donde dice Dios que en el castigo fíjate que Dios habla en el libro de Lucas, dice que el castigo a Sodoma y Gomorra le será más suave, el castigo a Sodoma y Gomorra le será más suave que en la época cuando él vivía, que no creyeron a su palabra. O sea, yo entiendo entonces va a ser, dependiendo de su pecado, el castigo va a ser menor, pero al final va a ir a la parte. Sí, pero te repito por enésima vez, el lago de fuego tiene niveles, porque si Dios nos explica, va a lanzar a Satanás y los demonios, pero también va a lanzar el alma condenada que no creyó en Dios, justamente el lago de fuego. Ahora Dios sabe hacer diferencia, solamente esos secretos pertenecen a Dios. Como que van a sufrir más que otros. Claro, es el tormento eterno. Y dice Dios que clamarán allá y nadie les responderá. Allá será el lloro. Nunca, allí terminarán, bueno, día y noche. Claro, eso es, solamente Dios entiende el sentido de una alma condenada. No el espíritu del hombre, sino el alma del hombre. ¿Entiendes? Ahora, como Dios creó el alma, Dios sabe a qué nivel puede Dios darle un tormento a un alma condenada. Solamente Dios sabe. Y como no es directamente el dedo de Dios, sino que Dios preparó algo de la naturaleza de estos 6 elementos, la tierra, bueno, Dios sabe cuánto va a sufrir esa alma allí. Dice Lucas 10:12 y 10:14. En Lucas capítulo 13, por allí aparece, dice el Señor Jesucristo hablando de los grados de condenación. Bien, hay varios, pero ahorita estamos en un estudio y la pregunta es oportuna, pero búsquenlo, anótenlo. Bien, 10:14, ¿qué dice? Por tanto, el juicio será más tolerable, el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y el 12 dice: y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Porque él estaba allá en Galilea hablándole a 2 ciudades que vieron sus maravillas, Capernaum y otra más, y no creyeron en el Señor Jesucristo, y menos en las maravillas que él hizo. Entonces lo sentenció, mira, se perdonó. Y como dice la Escritura ahí en Juan 5:22, el Padre le dio al Hijo toda la facultad de juzgar. Y por eso él lo sentenció allí. Le será más tolerable a Sodoma y Gomorra que Capernaum y la otra. Corazín. Ajá, 2 ciudades que él hizo maravilla, y como eran tan incrédulos, cerquita donde él vivió, en Nazaret, no creyeron en el Señor Jesucristo. Bien, no creyeron. Por eso él dijo:
ningún profeta tiene honra en su tierra. Y se vino para el centro a predicar, ¿entiendes? Pero Dios nos habla a nosotros porque Él pone palabras que son extensas, después explicadas por el Espíritu Santo. Bien. Y el lector de esta congregación tiene que ser bastante delicado en verificar, mira, buscando diccionario bíblico, concordancia, buscando el texto original, el contexto, y así es como se aprende. Tormento, esa es la palabra que se usa, tormento, pero Dios sabe el nivel de castigo que pueden recibir los ángeles malos y las almas condenadas. Dios sabe, ¿entiendes? Y eso pertenece a Dios, ¿entiendes? Él habla de fuego porque es el tormento más duro y grande que puede recibir un ser humano, en lo humano. Se traduce a lo espiritual, el alma, solamente Dios, ¿verdad? Sabe el grado de tormento, ¿sí? Eso sí, por eso Él lo ilustró con algo humano, donde el llorar nunca cesa, ¿no? ¿Verdad? Y las lágrimas tampoco, ¿verdad? ¿Sí? Eso es tremendo, hermano. Y el gusano nunca muere. Fíjese, ¿cómo va a creer uno que allá en un lago de fuego hay gusano? No, el gusano es cuando penetra. Y bueno, oye, sí, mira, ay, no. Vamos al 17, vamos a seguir. ¿Cómo dice el 17? El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho. Hecho es, que en otras palabras aquí dice consumado es. Ahora fíjese, el Señor consumó las 7 copas en las Escrituras, las 7 copas, pero yo me fui de aquí para hablar del camino de una vez cuando Dios habló por primera vez para que entendiéramos el camino de Caín y el principio del infierno, porque en el principio no existía seres humanos para Dios haber creado un infierno y lanzar las almas para allá. Y con Caín, el incrédulo, empezó lo que se llama el Hades, ¿entiendes? O el Seol. Bueno, el infierno, que lo conocemos en palabras más sencillas. Ahora, hecho es a las 7 copas, hasta allí. Ya el Señor Jesucristo cumplió que ya la humanidad, y se la está explicando a Juan, y la iglesia primitiva pudo entender las Escrituras. Llegará el momento que estos emperadores matones, asesinos, porque estaba en plena vigencia, ¿quién? El Imperio Romano, con esos emperadores. Esos 12 Césares inicialmente mataron sin piedad ¿a quién? A los creyentes seguidores del Señor Jesucristo. ¿Bien? Los quemaban, se los lanzaban a los leones, ¿bien? Y clamaban a Dios por misericordia. Y Dios entonces les salió oyendo sus peticiones y les mandó una enseñanza con Juan el teólogo, explicándole el Apocalipsis. Hermano, tengan cuidado, velen, hermano, oren, tengan paciencia, porque Dios ha puesto en el espacio un día en el cual de a juzgar ¿a quién? A los malos con su palabra de autoridad. ¿Bien? Y cuando la iglesia recibe ese consuelo, esa esperanza, esa fuerza, el Espíritu lo fortaleció. Y la iglesia vivió fortalecida, engrandecida, hermano, llena del Espíritu Santo y de la luz del conocimiento, que el Imperio Romano en 290 años, a los 300 años, cuando Constantino, su mamá, sus allegados y sus consejeros se dieron cuenta que ya no podían ¿contra quién? Los cristianos, esta gente que se reunían en las catacumbas, en las cuevas, en los ríos, en las montañas. Oye, no podemos. Cumpliendo. En vez de desaparecer, crecían más. Y sin embargo, la historia habla que se levantaron tantas sectas de hombres seguidores de algunas ideas religiosas que el imperio pudo acabarlo, pero no pudo nunca. Se cumplió lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 16. ¿La fuerza de qué? No prevalecerán contra ella. ¿Entienden? Y hasta ahora la iglesia de Dios mundialmente es triunfadora. Y Dios bendijo grandemente
a los de poco conocimiento y a los nobles y a los humildes y a los desposeídos. A eso, vengan a mí todos, que yo os haré. Bueno, ustedes van a las iglesias ahorita y consiguen los supermillonarios en la asamblea. Solamente en los Estados Unidos y en Suiza se ven supermillonarios creyentes en las asambleas mandadas a hacer para ellos especialmente. Dios es dueño del mundo y Él sabe a cada quien le da esos privilegios, esas bendiciones. ¿Bien? ¿Quién le dice a Dios que no? Bueno, y entonces invitaban anualmente de 420 al coro de los mormones a cantar en sus iglesias. El mejor coro del mundo hasta ahora que yo vi. Son músicos profesionales y cantan himnos seleccionados. Bueno, está bien, porque el mundo es de Dios y Dios mandó eso. Pero viendo esto, hecho está, esta palabra, hecho está, Dios nos está hablando a nosotros que ya cumplió la época de la salvación y ahora está ejecutando el juicio. Y de aquí, de esta séptima trompeta, está Dios cerrando. Porque si ustedes leyeron el capítulo 17, 18, lo demás es conclusión. Hecho está. Ahora, ¿qué pasó cuando el Señor Jesucristo, con los brazos a las 4:30, a las 5 de la tarde, dio consumado en la cruz? ¿Qué pasó? Dice que se convirtió en tiniebla ese día. ¿Y qué más? Un gran terremoto. ¿Y qué más? ¿Y qué más? 7 cosas, que léanlo en Mateo. 7 cosas sucedieron de un fenómeno ese día. Y resucitaron una cantidad de santos que habían muerto. ¿Y salieron qué? Predicando, porque a lo mejor Dios les consiguió ese deseo en vida de que salieran y le testificaran a sus vecinos. Jesucristo es el Hijo de Dios, como lo dijo un centurión. Verdaderamente este era Hijo de Dios. Así que hay muchas cosas, misterios, que uno muchas veces queriendo agregarle y ser más sabio que el papista, uno no puede agregarle algunas cosas, sino lo que nos dice la Escritura. ¿Bien? Y así es como uno aprende muchas cosas. Entonces, ese consumado es la salvación única y para siempre. Esta séptima trompeta es única ya de parte de Dios, y el juicio preparando el camino ¿para qué? Para la venida del Señor Jesucristo ya. Isaías capítulo 34:11 que dice: se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo, morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Eso se está cumpliendo y se va a cumplir. Lo vamos a estudiar, el capítulo 17. Todo eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, la otra semana. Porque entonces, ¿qué resulta? Que esto, hecho es, ya no hay más, que Dios va a lanzar más trompeta, más copa sobre la humanidad, porque ya Dios le puso corte, le dijo a los ángeles: hecho es, hasta aquí, ya no hay. Bien, ahora Juan está viendo en el futuro esto parcialmente, lo está viendo por visión. Su alma se paseaba en ese escenario, viendo lo que los ángeles le estaban mostrando por orden del Señor. Y entonces Juan alentó y previno y animó a la iglesia primitiva a vivir santamente y velando y orando. Bien, porque hay una cosa que en el velar y orar nos lleva a los cristianos a aprovechar el tiempo que Dios nos da de vida, porque Dios quiere que en el reino que Él va a establecer no seamos únicamente barredores de calle. ¿O sí? ¿No va a haber barredores de calle? Claro que sí, claro que sí. ¿Acaso que Él fue mentiroso cuando dijo que Él le dio talento a todos los miembros de la asamblea? Y el mínimo que está aquí tiene ¿qué? Un talento. ¿Pero qué hizo ese mínimo que tiene el talento? Mucha gente aprecian hoy el domingo
¿Ah? ¿Cuántas personas no se pierden de bendiciones cuando no vienen a la convocatoria? Se creen, claro, porque tienen en poco el domingo. El domingo es del Señor. Siempre se lo digo a varios hermanos. Y en la casa también me pasa a mí, pero ¿qué pasa? Tomamos medidas. Uno en la vida cristiana, uno tiene que pedir al Señor, Señor, proporcióname. Bueno, si no puedo hoy domingo, el lunes, otro día, pero siempre en toda mi vida los domingos los respetamos nosotros, los respetamos toda la vida, y no son 2, 3 años, es una cantidad de años respetando el sábado, como muchas hermanas aquí, hermanos aquí, han respetado siempre el domingo, y no, aunque me maten, pero yo voy a la presencia de Dios. Quien me está evaluando es Dios, no el hombre, no el pastor, no la directiva, no fulano, es Dios, ¿entiendes? Y parece mentira, la asistencia y la fidelidad, Dios la premia. Y los ángeles que están aquí están anotando. ¿Cuántos faltaron hoy? Ajá. Y muchas veces Dios le tiene, muchas veces dice Dios, no tiene lo que estás pidiendo porque no te lo mereces, dice la carta a Santiago. ¿Bien? Y muchas veces Dios nos derrama bendiciones hasta que nos rectifiquemos. Y ayer lo hablamos con mucha seriedad. Bien, que hay personas que piden a Dios esto y el otro y Dios no se lo concede. ¿Por qué? Porque tiene una traba. ¿Cuáles son las trabas? Cualquier problema social, cualquier problema congregacional, cualquier problema familiar, cualquier problema personal delante de Dios, y etcétera, etcétera. Y esas personas muchas veces no reciben lo que dice Santiago que están pidiendo porque no cumplen lo que Dios manda. Y esos son argumentos míos o de la palabra. Está clarito, hermano. Es cierto, llega el momento que nos enfermamos, tenemos que estar en cama, es cierto, nos guardamos. Timoteo dice en capítulo 3, ¿cómo vamos a organizar la iglesia del Señor si tu casa es preso? Discúlpame, pero yo me estoy poniendo sordo. Tío. Capítulo en Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3 dice que si tu casa, esa es, diciéndolo en pocas palabras, si tu casa es un desastre, ¿cómo vas a organizar la iglesia del Señor? Si tú no eres fiel en lo muy poco y no eres fiel en la congregación, ¿cómo vas a gobernar también tu casa y viceversa? Si tú no eres fiel en tu casa, con tu familia, con lo que Dios te ha encomendado, ¿cómo crees tú que Dios te va a dar a ti un cargo administrativo grande en una asamblea? Dios dice que Él es la cabeza de la iglesia, hermano, y uno tiene que tomar en cuenta eso. Es cierto, un recién casado, los hijos, los nietos, los trabajos y muchas cosas a veces son envolventes que nos atrapan, y muchas veces le damos la espalda al Señor, olvidándole como Él le contestó a una persona: mira, Señor, deja que vaya primero a qué, deja a los muertos. Eso es, dejemos todo aquello, hermano, que es bagatela, dejemos todo y vengamos a la presencia de Dios. Y verás cómo Dios entonces nos abrirá paso en el camino y nos resolverá cualquier problema que tengamos en el hogar, con la familia, con el vecino o en el trabajo. Sí, Dios dice, pero primero tiene que probarme. Probame, sí. Probame, si yo no abriré las ventanas del cielo. Entonces, ¿cómo? Oye, mira, uno tiene que tener fe, hermano. ¿Acaso que Dios, loco, cuando nos llamó a cada miembro a esta asamblea, nos dio la vida eterna, escribió nuestro nombre en el libro, y nos dio un número y nos dijo: sé fiel? O sea, la parábola esa del buen samaritano, entonces no la estamos cumpliendo. Él nos encargó al Espíritu Santo y al hombre que administra una asamblea. Aquí hemos tenido siempre obstáculos, los carnavales, siempre hemos estado. Mira, yo por lo menos pasé por aquí en esta asamblea con varios obstáculos. Veníamos a la asamblea, hermano, bajo el plomo, y nunca dejamos de venir con obstáculos. ¿Tienes? Obstáculos. Mira, desfile por todas partes y plomo por todas partes, pero estábamos allí, mira, lunes, miércoles y domingo 3 veces. Y aquí estamos vivos, ¿entiendes? Podemos dar testimonio.
Nunca Dios falló. Eso sí es verdad. Nos asustamos porque, bueno, pero ahora esa palabra, ten fe, muy poco la ponemos por obra. Porque la fe mueve. Bien. Bueno, entonces este consumado es, hermano, ya entonces, ya Dios sentenció ¿a quién? ¿Al diablo? A la raza humana. Entonces espera que viene ahora el capítulo 25 de Mateo, el juicio de donde vamos a ver los dos, Armagedón, el diablo allá arriba, que lo vimos en secreto, que Dios lo expulsó y lo tiene que juzgar. Y el hombre, las naciones aquí, a través de los reyes, haciendo ¿qué? Guerra contra Dios allá en Armagedón. Y Dios le hará, cuando venga en gloria con su iglesia y sus ángeles, juicio. Bien, porque ya vamos a llegar a ese capítulo 19. Entonces, ¿qué resulta? Que hecho está. Nosotros de aquí debemos darle gracias a Dios que la iglesia primitiva vivió y está firme creyendo en esta palabra. Hecho está. Y después de eso, ¿qué pasó? Como dice el 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, el terremoto tan grande, el cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Ajá. Fíjate que en este Apocalipsis, capítulo 6, 8, 11, 4 terremotos. Y este es el más grande. El Apocalipsis habla de 4 terremotos. Capítulo 6, 8, 11 y este. Pero este es el único terremoto más grande. Ahora, ¿a qué se equivale? Aquí dice Juan que nunca lo hubo. Ahora, la arqueología, la geología, los estudios geológicos hablan de que el mundo primitivo, en la época de los antediluvianos, hubo un terremoto cuando Dios condenó a la raza humana por un diluvio. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? No, dice que la tierra se abrió y la fuente de las aguas de arriba y de abajo se unieron. Según se ha probado, bueno, eso es únicamente la ciencia del hombre. No se le olvide que la ciencia del hombre siempre es incompleta e imperfecta. Pero más o menos con lo que Dios le ha permitido al hombre, sí hubo un terremoto tan grande que no igual a este, ¿no? Que dividió a la tierra en 5 ¿qué? ¿Sabe por qué? Porque cuando venimos al capítulo 10 y 11 del libro del Apocalipsis, del Génesis, encontramos entonces que además de eso, que Dios expandió. Y entonces encontramos en la geología que hay 5 continentes, ¿no? Con Australia es el 5º continente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Dios en ese momento, el capítulo 10 y 11, dividió la tierra en raza, ¿no? En las 3, Sem, Cam y Jafet. Y a cada quien le dio un término, un propósito, como lo vimos ya en una lección que yo les di. Vienen como los reyes del oriente. Se multiplicaron, pero ¿qué? No obedecieron a Dios. Pero se sabe que Dios, para hacer esa división genealógica, tuvo que haber hecho una división de continentes. Porque se ha comprobado que la tierra que era unida se dividió en miles de islas, en 5 continentes mayores, en miles de mares locales y en los 7 mares grandes que surten a los pequeños. Eso está comprobado y Dios lo ha permitido que el hombre llegue al conocimiento de eso. Porque es Dios hablando, porque el mundo es de Dios. Bien, pero este terremoto tan grande, ¿qué resultado está dando? ¿Quién me dice ese terremoto tan grande del cual no hubo jamás? Fíjate que Juan dice, el cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Por qué Dios está haciendo esto? ¿Quién tiene la mentalidad que se expanda hacia este terremoto? ¿Qué está haciendo Dios con este terremoto? Cuando Dios consumado es. Juicio, pero también Fíjese que cuando el Señor Jesucristo dio consumado es, con los brazos abiertos, abrió la gracia ¿para quién? para
Ahora aquí, para abreviar, aquí dice que jamás hubo un terremoto, es porque Dios está uniendo nuevamente ¿qué? La tierra. ¿Por qué eso, hermano? Hermano, porque cuando nosotros veamos que Dios viene a establecer su reino, ya Dios no quiere ver mares. No dice, ya no habrá. Ya no habrá más. No, ¿qué pasa con los mares? No, sí, pero bueno, que primero vamos por partes. ¿Qué pasa con los mares grandes? Divide, eso, divide, separa. Ahora para ver en el futuro una unificación de una nueva raza, ¿verdad? Que se va a multiplicar, que Dios llama en la Escritura la tercera, ¿qué? No, generación. La primera generación fue cuando hasta Noé. Esa es la primera generación. La segunda generación empezó con Noé, capítulo 9, hasta hoy. Cuando el Señor venga, que termine con estos 7 años, empieza una nueva. Es la tercera generación y única más, no hay más. ¿Están entendiendo, verdad? Lo dice la Escritura, Entonces, ¿qué resulta? Que en esa nueva generación, bueno, Dios va a modificar todo lo que está en la tierra. Primero que quita la maldición. Pero ¿qué hacen los aviones, los barcos y los carros? Contaminan. No dice el libro de Isaías, el profeta por excelencia en cuanto al reino, que la contaminación Dios la va a quitar, la maldición la va a quitar. Todo aquello que impide que la fruta, el agua, la hierba, los animales, la nueva raza que se está creciendo y multiplicando sea totalmente sana. ¿No lo dice la Escritura? Y Dios, todo lo que va a hacer un nuevo reino es perfecto. El Edén, que el hombre no pudo disfrutarlo, Dios le va a permitir que el Edén vuelva, pero a la manera de Dios y con la bendición de Dios. El Edén, que el hombre no lo disfrutó. Bien, no lo disfrutó Adán y Eva y sus hijos. ¿Por qué? Por el pecado. Aquí está la maldición sobre la tierra. La maldición sobre la tierra. Pero ahora, ¿tú crees que Dios va a permitir, por lo menos los que viven, un ejemplo, los que vivan lejos ahí en Australia, y que vienen entonces hacia Jerusalén, el centro del mundo, se vienen a pie? Pero no hay problema, porque son 1000 años que Dios va a establecer, 1000 años de bendiciones. Y se vendrán tranquilitos, con toda la familia, con un burrito por delante, ¿verdad? Durmiendo debajo de un árbol, porque nadie dañará, ni un león, ni una culebra, ningún animal dañará los santos montes de Dios. Nadie. Y el ser humano verá la maldición quitada. Ahora, no se les olvide que esos seres humanos que se van a multiplicar y que quedaron como el tercer grupo no fueron. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? ¿Quién le dice a Dios qué haces tú? Nadie. Dios sabe. Lo vuelvo a repetir como lo quito aquí. Yo les he dicho que Dios va a poner a su esposa a limpiar las calles, las quebradas, los ríos, a reconstruir, a levantar escombros. No dice el libro de Ezequiel que los hombres, Dios los va a utilizar ¿para qué? Reconstruir el mundo. Y tan es así que usa únicamente la palabra en el 19, que ya lo dije la semana pasada y se lo repito. Dios lo llama bienaventurado, bienaventurado. ¿Por qué? Porque Dios le va a dar un privilegio, que vivan 1000 años viendo cómo es que Dios quería al principio que el hombre viviera en paz, ¿verdad? Viviendo pero trabajando. Como dice Dios, ganarás. ¿Acaso que nosotros no vamos a comer? El árbol, entre ellos el árbol de la vida que dice y vi en el río de Dios el árbol que estaba del otro lado del río de vida, ¿verdad? El árbol de vida, del cual Dios le va a demostrar a su nueva generación, a su iglesia, a sus creyentes. Y como lo digo aquí siempre, las hojas de ese árbol de la vida serán ¿para qué? Porque Dios no dice que el fruto será para la alimentación de esa generación, de esa tercera generación. ¿Por qué no lo dice? Hermano, porque no tienen vida eterna. ¿Están entendiendo? No tienen vida eterna. Un grupo que pasó allá
¿Cómo lo sabemos que no son salvos? Oye, ellos van a ir con Satanás. Ay, no, dice que ahí el 20, dice el capítulo 20 que Satanás nuevamente... No, Satanás será suelto nuevamente después que pasen los 1000 años. ¿Y a quién va a convencer? ¿A la iglesia? A ese grupo que pasó sin ser salvo, más los que se multiplicaron en ese periodo. Porque esos que se multiplicarán, dice la Escritura, tendrán una nueva ley. El infractor que viole esa nueva ley enseguida será. Ahí lo dice la palabra. Así que la palabra de Dios para muchos es un poco confusa, porque cuando la oyen por primera vez, pero cuando uno se familiariza con algunas cosas en la Escritura, uno ve, el Espíritu dice, ve, y entonces enseña eso. Y esta congregación está llamada a ser versada, enterada en el libro del Apocalipsis. Y no le digo, ustedes son benditos porque leen el Apocalipsis. Y porque siempre hemos tenido y habrá aquí quien expliquemos siempre el libro. Ahora, hermano, como ya el tiempo se fue, este terremoto es tan grande que vuelve a unificar Pangea. ¿Qué significa eso? Dios va a volver a unificar, mira, las miles de islas que se hundieron aquí. Todo eso es componente de quién? Los cerros, la montaña. ¿Los continentes de quién son? De Dios. No, ¿componentes de quién? De la tierra, hermano. Al principio, cuando dice, y Dios creó el cielo. Ajá, ¿y quién le hizo esos huecos, esos túneles a la tierra al principio? Dios, hermano, preparando la tierra. Y cuando la tierra vulcanizó, primitivamente, si hubo de todo por dentro, la tierra explotaba y erosionaba y se levantaron las grandes montañas, los grandes pequeños montículos, las pequeñas islas, todo eso salió dentro de la tierra, eso no vino de otro planeta. La geología, hermano, ¿y cómo se llama la ciencia que estudia los submarinismos? Oceanografía. Los que estudian eso saben que la tierra por dentro, hasta las profundidades, es hueca, le falta algo que le quitaron por aquí, por allá. ¿Y dónde están todos esos pedazos? Las montañas, las islas. Y cuando Dios vuelva otra vez a hacer la tierra plana, la tierra va a quedar como una manzana, redondita, bonita, rosadita, así. Así va a quedar nuevamente, porque es Dios quien está nuevamente quitando la maldición primitiva que Adán y Eva, nuestro padre, nos llevaron a esa maldición. Bien, porque antiguamente el mundo era así, plano, bello, el hombre era un solo color, un solo idioma, como dice la Escritura, ¿verdad? Un solo estatus de vida, sano, puro, pero Dios eso lo perdió el hombre por el pecado. Ahora, hermano, mira, estas cosas son buenas, pero las seguiremos la semana que viene. 25 de Génesis. Ajá. De Pangea, lo que usted está diciendo. La palabra Pangea significa toda la tierra y procede del griego pan, que es todo, y gea, tierra. Eso es lo que significa eso, hermano. Bien, que esa palabra que Dios que profundiza en la Escritura volverá a hacer una unión, hermano, una unión. ¿Para qué? Para que el hombre pueda desenvolverse y el hombre pueda vivir nuevamente en ese mundo que Dios hizo primitivamente, que dice él era bello y hermoso. Y Dios le prometió al hombre salvo y a no salvo que veremos en 1000 años eso nuevamente. Y el domingo que viene, si Dios lo permite, seguiremos.